La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Pues el día de hoy, pues más o menos una cantidad de 6,000 alevines fueron, pues estamos ahí pues introduciendo aquí en el agua de acá de la estancia, también en Lemoa también se dejó una cantidad allá, y también en el estanque de Pachitac, ¿verdad? Ahí tenemos también entendido que de igual manera se va a dejar una cantidad allá, de manera pues que la población de peces en estas áreas, ¿verdad?, que se mantengan, ¿verdad?, la población. Tenemos entendido pues que el MAGA pues nos sigue apoyando con este tipo de proyecto que se está realizando aquí en el municipio de Santa Cruz del Quiché, aprovechando pues estas lagunas que tenemos, pues son centros turísticos también, ¿verdad?, de nuestro municipio, y que al mismo tiempo nosotros pues estamos tratando de colaborar a hacer esa gestión como municipalidad. El señor alcalde municipal pues ha estado al tanto de esta gestión con el Ministerio de Agricultura, y de esa manera pues estamos apoyando a los beneficiarios de estas comunidades, porque sabemos que hay muchas personas que se dedican a la pesca, ¿verdad?, con sus propios reglamentos que hay a nivel de estas comunidades, de que solo pueden utilizar anzuelo, ¿verdad?, para que pues de esa manera podamos conservar lo que tenemos, y de esa manera pues la municipalidad pues está poniendo su granito de arena. Estamos dándole seguimiento a un plan que hemos venido trabajando en coordinación con la Municipalidad de Santa Cruz, para poder seguir dando alevines, ¿verdad?, a las lagunas con las que ustedes cuentan, ¿verdad? Es un plan, como les digo, de seguimiento, el cual hemos venido esta tarde. Pues únicamente traemos 6,000 animales, que es una parte que teníamos pendiente todavía, ¿verdad?, con el señor alcalde. Entonces estuvimos en tres lagunas, ¿verdad?, lo que es la estancia, lo que es Lemoa, y acá en Pachitac, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces dejamos acá ahorita alrededor de 1,000 alevines, ¿verdad?, para poder pues tener, ya que es un centro turístico, ¿verdad?, poder tener algún otro atractivo, ¿verdad? Tratar de cuidar mucho, ¿verdad?, lo que es la pesca, ¿verdad?, tratar de utilizar únicamente la pesca selectiva, en este caso el anzuelo, ¿verdad?, no utilizar ningún tipo de atarraya, trasmayos en algún otro cuerpo que sea un poco más grande, ¿verdad?, pero tratar de cuidarlo de esa forma, por lo menos unos 4 o 5 meses, ¿verdad?, esperando que los animales ya se hayan reproducido y ya podamos capturar los animales que tengan más grande talla, ¿verdad? Comunicar a todos los vecinos de Quiché de que aquí en la aldea se ha permitido siempre pescar, pero siempre y cuando con anzuela, porque son testigos de que hoy vinieron a dejar pequeños, y no es la comunidad, no es que sea malo, sino que para que ellos puedan siempre venir y siempre llevar algo. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.